Bien, pues vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Alejandro Cornejo Oviedo, a quien le agradezco mucho pues, que haya aceptado la invitación a estar con nosotros. Realmente va a ser seguramente muy valiosa su participación. El doctor tiene mucha experiencia en trabajar con profesores de bachillerato y ahorita que lea un poco la semblanza, pues identificarán que aunque no ha trabajado directamente con el IEMS, pero lo conoce bastante bien porque ha tenido pues alguna intervención en el instituto. Y bueno, a grandes rasgos les comento que el doctor es licenciado en Sociología por parte de la Facultad de Ciencias Políticas, es maestro en Antropología por la Antropología Social por parte de la Universidad Iberoamericana. También es doctor en Pedagogía, en el posgrado de Pedagogía y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Es académico de tiempo completo en la Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM, profesor de asignatura definitivo B en Antropología 1, en Historia de México 1, en el plantel del CCH Sur. Ha sido profesor de asignatura en la Maestría de Docencia para la Educación Media Superior, la MADEMS, en Ciencias Sociales, en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas también ha sido profesor, y en la integración de la Universidad Iberoamericana, Campus Santa Fe. También ha sido profesor en la Facultad de Pedagogía, la Universidad Intercontinental, y profesor invitado de la Maestría en Intervención Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Guanajuato. Fue instructor de los primeros cursos de formación docente para profesores aspirantes a la docencia en el Instituto de Educación Media Superior, en el IEMS de la Ciudad de México. Participó en la coordinación de la materia de gobierno en programas de formación. Perdón, ¿me escucho? Un poquito entrecortado, Miguel. Ok. Espero que la grabación esté bien, ojalá que así sea. También participó en la coordinación de la materia del gobierno en el programa de formación pertinente a nivel nacional, en la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP. Ha sido tutor de alumnos de diferentes periodos de programas institucionales de tutoría del CCH, del 2002 al 2008 y del 2014 al 2023 en el plantel sur. Coordinador central de programas institucionales de tutoría en el periodo 2020-2023 y actualmente labora en la Secretaría de Planeación del CCH. Ha publicado artículos y capítulos de libros relacionados con la docencia, la tutoría, la trayectoria estudiantil, las condiciones socioemocionales de los estudiantes, las concepciones docentes sobre la enseñanza de la historia, en diversas publicaciones del CCH, en el ex-CICE y en el ISUE de la UNAM y en la revista Nueva Antropología. Ha participado en congresos educativos, tanto en simposios, tanto nacionales como internacionales. Y yo lo que le puedo decir, pues que muchas gracias cuando fui alumno suyo en la maestría, porque no solamente nos enseñaba su asignatura, sino que nos dejó, pues, profundas reflexiones que hacíamos en la clase, que hoy a la fecha, pues, las sigo manteniendo. Siempre nos se pregunta, ¿qué quieren enseñar? ¿Para qué lo quieren enseñar? ¿Qué quieren que los alumnos hagan con ese conocimiento? ¿Qué vas a evaluar? ¿Para qué vas a evaluar? ¿Cómo lo vas a evaluar? Y bueno, un sinfín de preguntas que nos hacía que realmente fueron de mucho aporte hoy como docente. Muchas gracias, doctor. Y bueno, hoy nos estará presentando una plática que lleva por título El diagnóstico académico, la docencia y el perfil de los estudiantes, acciones para alcanzar cambios en la formación en el bachillerato. Muchas gracias, doctor, y adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel Ángel Mejía, un queridísimo compañero, amigo, colega de la docencia a nivel bachillerato. Te agradezco muchísimo esta invitación. Volver al IEMS me da muchísimo gusto. Compartir con ustedes mi experiencia profesional y de investigación, pues es un verdadero honor estar con ustedes en esta ocasión. Les agradezco mucho la invitación a este seminario de didáctica que ustedes realizan periódicamente en el IEMS. Bueno, pues se trata fundamentalmente de ofrecerles algunas pistas de análisis, algunas pistas de reflexión, ¿no? Nunca se acaba de uno de formar como docente, como investigador, inclusive como persona, ¿no? Lo que siempre aprendemos de los demás y aprendemos de la vida misma, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? En los que vivimos en este país y en el mundo. Se titula, como ya decía Miguel Ángel, vamos a hablar un poco de estas variables y temáticas que están alrededor de la docencia y cómo la docencia se alimenta y se nutre, ¿no? De diferentes
instrumentos, recursos, proyectos, modelos para realizar una labor que pues, es encomiable, es admirable, por supuesto, es una labor que siempre nos enriquece la docencia y que está vinculada con varias cosas que ahora vamos a platicar de ellas y que la docencia por sí sola evidentemente no puede lograr todo. Necesitamos muchísimo trabajo colaborativo, muchísima comunicación transversal, de tal suerte que la docencia por sí sola no lograría lo que los perfiles, los modelos, las escuelas esperan de ella. Adelante, por favor. ¿Sí la alcanzan a ver todas y todos? Sí, yo sí lo veo. Bueno, en esta presentación a mí me gustaría resumir brevemente la temática que vamos a considerar el día de hoy. Por un lado, cómo la docencia tendría que estar en el centro de la atención, ¿no? De todos los actores sociales, de todos los participantes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que tomar en cuenta algunas dispositivos, ¿no? Que nos van a ayudar a visualizar cómo la docencia por sí sola sería un medio insuficiente para lograr los objetivos de la formación en el bachillerato. Entonces necesitamos una visión más amplia, un diagnóstico, ¿no? Sobre la situación, sobre los estudiantes, inclusive sobre la docencia misma, una docencia en donde los participantes se sientan reconocidos, integrados, ¿no? Participativos, y por supuesto la atención integral. La atención integral es fundamental para que todos estos esfuerzos culminen, ¿no? en el logro de los objetivos educativos. En este caso para el bachillerato, ya sea propedéutico, tecnológico, bivalente, ¿no? Se logran esos objetivos de formación. Por supuesto, un segundo rubro es el derecho constitucional al bachillerato. Yo creo que aquí es fundamental no perder de vista que ya por derecho constitucional el bachillerato desde la década anterior es una obligación del Estado ofrecer este servicio a todos los estudiantes en edad escolar. Como hemos visto, pues hay todavía una fuerte insuficiencia en la cobertura, ¿no? La cobertura de estudiantes que ingresan a la media superior. El tercero es estos grandes principios del mundo contemporáneo que implican la inclusión, la equidad educativa y la participación en el aprendizaje. Yo creo que ya a estas alturas del partido ninguna escuela puede dejar de atender a todas y todos los estudiantes que ingresan a ella, ¿no? Sí, aún más como derecho constitucional. El siguiente apartado es acciones colectivas y la disrupción de la norma. Yo creo que es fundamental que las instituciones tengan presente que las acciones colectivas tienen que pasar por ciertos medios para alcanzar los fines educativos. Las acciones colectivas no pueden ser ni aisladas ni fragmentadas, ¿no? Sino tienen que encontrar un proyecto en común, ¿no? Para alcanzar los objetivos educativos. Cuando esto no sucede, evidentemente hay una ruptura de la norma, ¿no? La norma entendida como estos procesos, ¿no? De participación, de negociación, de la mejor acoplamiento de todos los integrantes de la institución en la búsqueda de estos principios y valores educativos. Un rubro fundamental es quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos los docentes? ¿Quiénes son los estudiantes? ¿En qué contexto trabajamos, no? ¿Cómo llegamos a ese contexto? ¿Cuáles son nuestros perfiles? ¿Cuáles son nuestras trayectorias? Y parte justamente de aceptar a la otra persona como es, ¿no? Hombre, mujer, joven, adulto, niño, niña, funcionario, trabajador, docente, en fin, necesitamos reconocernos primero como personas, primero con determinados principios y valores, nos van a permitir encontrar entonces un punto de acuerdo, un punto en común para poder comunicarnos de la mejor manera en un ámbito como el educativo. Eso implica entonces reconocer la diversidad, ¿no? De perfiles y de quehaceres en una escuela de bachillerato. Un punto fundamental es la relación medios-fines. No podemos perder de vista que lo educativo pasa por medios para alcanzar los propósitos de la formación del bachillerato. A veces se confunde medios con fines y a veces los medios se convierten en fines en sí mismos, ¿no? Muchas veces esta confusión provoca que el logro de la formación en el bachillerato no se alcance. Por supuesto, necesitamos tener estos recursos alrededor de la docencia, ¿no?
para fortalecerla, para encaminarla, para robustecerla, de tal suerte que los docentes, las docentes que trabajan en el medio superior, en el nivel medio superior, pues, perciban que su trabajo está acompañado, que su trabajo está dimensionado y que su trabajo justamente provoca efectos positivos y duraderos en la formación de los estudiantes. Sabemos que hay trayectorias escolares discontinuas, por supuesto que sí, así que nada es perfecto en esta vida, en este mundo, y que los estudiantes transitan por trayectorias discontinuas, por trayectorias irregulares, ¿no? La regularidad en la media superior es un proceso muy selectivo y la regularidad alcanza solo para unos cuantos, ¿no? Los que terminan un bachillerato en 3 años. Lo vamos a ver a continuación. Y por supuesto, la propuesta que aquí les planteo es esta, ¿no? ¿Cuáles serían las acciones, cuáles serían las medidas y con qué instrumentos para lograr que la formación en el bachillerato tenga otra faceta, otra dimensión? Algunos de estos son, por ejemplo, la comunicación transversal entre maestros y estudiantes, por supuesto, y lograr acuerdos mínimos en el desarrollo de las clases, en el desarrollo del trabajo docente. Lo vamos a ver a continuación. Y finalmente, pues una reflexión que busca redondear el trabajo de esta presentación. Pero quisiera comenzar, si ustedes me ayudan un poquitín, con una metáfora, ¿no? Que valdría la pena que la platicáramos unos minutitos, que sería, ¿qué estilos de trabajo están a punto de jubilarse relacionados con la tarea docente? ¿Cuáles se dejaron de hacer? Quisiera escuchar algunas intervenciones de ustedes antes de empezar, ¿no? ¿Qué estilos de trabajo están a punto de, digamos, no desaparecer, pero sí de, utilicé esta palabra de jubilarse, relacionados con la tarea docente? De acuerdo a su trayectoria, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles estilos se han dejado de hacer? Dicen acá, dice Tair Dolores, los ensayos de tarea. Muy bien. Es decir, los estudiantes han dejado de escribir, por ejemplo, han dejado de reflexionar, se ha perdido un poco la capacidad argumentativa, quiero pensar. Otro ejemplo, pueden abrir micrófono, pueden escribir en el chat, como ustedes gusten. Dice el Maya, Lola, odian leer, por ejemplo, así es, ¿no? El hábito de la lectura se ha perdido. Bien. Dicen que les gustan las imágenes. Bueno, así es. Hoy se habla de estos modelos, pero en realidad lo que les gusta es el movimiento. Necesitan información rápida. Ya no quieren usar el razonamiento lógico. Si les pones una imagen con mucha información, y de los... Ajá. Yo puedo decir algo. Adelante, por favor, sí. Discúlpeme que no abra mi imagen, pero estamos con una conexión muy lenta en mis planteles. Yo quisiera porque he hecho esta reflexión, ¿qué es lo que ya se está perdiendo? Yo creo que muchas de las actividades que dejamos los docentes de tarea porque no nos daba tiempo en el aula o en los laboratorios, ya no va a poder seguir siendo una forma de sustituir el tiempo que nos hace falta. ¿Por qué lo digo? Porque cualquier cosa que nosotros dejemos a los estudiantes y a las estudiantes para tarea, tendremos siempre la incertidumbre de si lo hicieron solos o lo hicieron con inteligencia artificial. Por ejemplo, la lectura. Si yo les dejo una lectura de un libro a lo largo del semestre para acompañar los aprendizajes y les pido además que me hagan un reporte porque tampoco me da tiempo de preguntarles uno a uno qué leyeron, entonces me entran muchas dudas de si lo hicieron ellos o lo pasaron a través de alguna inteligencia artificial. Entonces lo que hacemos ahora es leer de nuevo en presencial, dentro del aula y volver a utilizar tiempo que no es tiempo malgastado. Creo que es una muy buena actividad la lectura en voz alta,
Y entonces eso, por ejemplo, yo creo que hay muchas de las acciones que hacíamos como para acompañar nuestros aprendizajes en salón, que ya no van a poder seguir haciéndose lejos del aula o lejos del grupo de trabajo. Pues. Muy bien, muchas gracias. Dependen mucho de las tecnologías. ¿Dónde está el chat aquí? Si me ayudas, Miguel, con el chat, algunas respuestas. Sí, claro, profe, permíteme tantito. Sí, algunos que ya no quieren usar el razonamiento lógico abstracto. Maya dice que si les pones una imagen con mucha información se sacan de onda, todo lo quieren rápido y no hay paciencia para explicaciones. Yo escribía que ya no leen una obra literaria completa, solo pequeños fragmentos. El profe Ricardo comenta que dependen ya mucho de las nuevas tecnologías. Ulises comenta que sí, los trabajos para realizar en casa, como los hacen solo copiando lo que encuentran en internet, entonces mejor trabajamos en el aula o en asesoría. La profesora María Guadalupe comenta que nosotros tenemos medios digitales para sistematizar trabajo y avance de los estudiantes. Ok, muy bien, pues muchas gracias. Y de parte de los docentes, ahorita me hablaron un poco de los alumnos, pero de parte de los docentes, por ejemplo, ¿qué cosas hemos dejado de hacer? Miguel. Bueno, continuando con lo que están escribiendo, la profesora María Guadalupe comenta que nosotros tenemos medios digitales para sistematizar trabajo y avance de los estudiantes. Tair comenta que no dejamos tareas. Maya, que me he vuelto más relajada. Ricardo, innovar con las nuevas tecnologías. Maya, porque si me pongo muy estricta, ni entran a las clases. Ok, muy bien. Por un lado, efectivamente, ¿no? Los estudiantes han perdido estos hábitos, desde luego. Eso es una cuestión generalizada, ¿no? Han perdido el interés por el estudio, han perdido el interés por el trabajo de investigación, por ejemplo, como ustedes dicen. Es más fácil copiar y pegar, ¿no? Como no leen cosas, no leen textos completos, solo fragmentos, evidentemente. Igual esto pasa en los demás bachilleratos, ¿no? Y entonces de repente el maestro se siente frustrado porque para determinada actividad los alumnos no llegan preparados para realizarla, ¿no? Así es. Muy bien, este era un punto que me gustaba, que quería escuchar de parte de ustedes en cuanto a los docentes. ¿Hemos dejado de hacer el trabajo colegiado? Sí, así es, así es. Comparto con ustedes plenamente esta reflexión y que justamente esto ha disminuido, por supuesto, el trabajo. Ay, pues acá quería entrar acá está. Aquí está. Ya encontré el chat. Muy bien. Entonces, yo decía, por un lado, los alumnos han dejado de leer, han dejado de participar, han dejado de investigar, pero lo que aquí habría que señalar es justamente lo que ustedes han dicho. Tenemos que entonces que regresar, por ejemplo, a la lectura presencial. Tenemos que regresar a la lectura en voz alta. O, por ejemplo, cuando uno les pide leer un texto completo o por capítulos, lo que he escuchado de otros profesores de bachillerato es, por ejemplo, entrevistar a los alumnos para que nos platiquen en voz alta, como si fuera una entrevista. Claro, a veces tenemos grupos numerosos, pero periódicamente entrevistarlos en voz alta y que te platiquen lo que leyeron, por ejemplo, ¿no? Es una manera de cerciorarnos de que, o de evaluar si leyeron algo o no. Cuando te lo platican ellos mismos, que te platiquen un episodio, que te platiquen la trama, que te platiquen un problema, por ejemplo, ¿no?
que te platiquen algún dato, alguna información relevante. Creo que es otra manera de encontrarle sentido a lo que pedimos que hagan los estudiantes. Muy bien. Y por el lado de los maestros, efectivamente, ¿no? Hemos dejado de actualizar el trabajo, ¿no? El rango de competencias evaluado en algunas ocasiones lo bajamos mucho a fin de evitar rezagos, por ejemplo, ¿no? O que tenemos que ser a menos, o a veces como que teatralizar un poco las clases. Eso también, eso también cuenta. A lo que voy es justo eso, ¿no? Que de repente, o con el paso de los años, por ejemplo, el trabajo colegiado se ha perdido. Con todo y que las instituciones de media superior resalten en sus objetivos el trabajo colegiado, a mí me parece que es una tarea que se ha perdido, y se ha perdido fuertemente, ¿no? Por un lado. Por el otro, uno se da cuenta que los profesores, yo los veo a veces cada vez más solos, ¿no? Los veo cada vez más distanciados unos de otros. Para empezar, estamos divididos por áreas, por materias, por disciplinas, ¿no? Y entonces eso de alguna forma ya nos divide. Veo que también la comunicación entre una aula y otra, entre un semestre y otro, es prácticamente nula, por ejemplo, ¿no? Los maestros del mismo semestre, por ejemplo, poco se comunican, el de matemáticas con el de historia, el de español con física, ¿no? El de biología con alguna lengua extranjera. Hay poca comunicación intersemestral o poca comunicación transversal entre los maestros. Es otra cosa que he percibido, por ejemplo, ¿no? Una que también he percibido es que la actualización depende muchas veces de nuestros criterios disciplinarios o formativos o hasta personales, ¿no? No hay un modelo o un parámetro de formación docente que nos permita encaminar nuestras energías hacia lo que hemos probado y hacia lo que podemos mejorar, por ejemplo, ¿no? En la docencia misma, en la docencia, en la práctica. Veo los modelos docentes muy alejados de lo que sucede, veo los modelos de formación muy alejados de lo que sucede realmente en el aula, ¿no? Me parece que ahí hay otra digamos, disrupción, otro asunto que está a punto de jubilarse, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pues dicen, cada docente sigue su propio camino, no se comparte, finaliza la experiencia, exactamente como dice Ricardo, no existe retroalimentación. Justo ese es el punto, ¿no? Uno observa, trabajamos bueno, ustedes también, pero bachilleratos numerosos, bachilleratos con muchísimos alumnos, muchos profesores, academias, departamentos, coordinaciones, jefaturas, ¿no? Y que sí, hay un nivel mínimo de acuerdo en términos del desarrollo de las tareas académicas en el día a día. Pero esos acuerdos, por ejemplo, ya un poquito más profundos, un poquito más subyacentes al interior de la docencia, al interior de las disciplinas, al interior de las habilidades, a desarrollar es mucho más difícil lograr acuerdos, ¿no? Así es. Muy bien. Continuamos entonces. Yo solamente quiero recordar este asunto que sucedió en la UNAM, en el plantel sur del CCH. Este trabajo, esta presentación con ustedes es en memoria de Jesús Israel. La siguiente, por favor. Muy bien, bueno, directamente ya para avanzar, entonces entramos justamente a este asunto, ¿no? Donde ustedes han escuchado estos objetivos institucionales, donde se habla de la formación integral, se habla de la tutoría, ¿no? Que se busca que impulsen la integración, la permanencia y la pertenencia de los estudiantes al bachillerato, ¿no? Como mediante el acompañamiento, el diagnóstico, la retroalimentación, inclusive se dice la innovación docente. Con lo cual se busca evitar el abandono prematuro, el rezago escolar, por ejemplo. Y el subrayado es mío, porque estas acciones no tendrían sentido sin la figura docente presente. Es decir, muchas veces se habla de todos estos problemas, de todos estos programas, perdón, de formación, de atención, de formación integral, pero muchas veces no se menciona la docencia. Y justamente la docencia tendría que estar en el centro de estos programas de formación integral, en el centro de todas las acciones que una institución educativa realiza para alcanzar los objetivos de formación en el bachillerato. Uno de ellos, por supuesto, es el diagnóstico académico, que suponemos que los bachilleratos los emplean, lo dicen los discursos institucionales, lo dicen los programas de trabajo de las gestiones
académico-administrativas, ¿no? Pero en la práctica, o en el cómo es lo que nos interesa saber, ¿no? Como docentes y como investigadores. Nos interesa saber el cómo de estos procesos de inducción, de integración, de diagnóstico y de seguimiento. Quién los realiza, cómo se realizan, qué cosas se pregunta, ¿no? Se usan estos recursos, estos instrumentos, ¿no? Nos sirve el diagnóstico para alguna acción posterior, ¿no? Al desarrollo de las clases. Es muy importante como instrumento el diagnóstico. Todos asumimos que el diagnóstico nos sirve para hacer ajustes, para hacer mejoras, ¿no? En el desarrollo de las clases, para identificar perfiles de estudiantes, ¿no? Por supuesto, para identificar sus carencias, sus fortalezas. Pero justamente la pregunta es esa: ¿hasta qué punto los diagnósticos representan el punto de partida del trabajo docente en un grupo de bachillerato, ¿no? Es una política común, es una gestión que todo el mundo desarrolla, es una gestión que queda al libre albedrío del profesor, es una gestión que está ahí en la información institucional, ¿no? Que uno la puede consultar. Pero la pregunta fundamental es: ¿hasta qué punto se utiliza realmente un diagnóstico para identificar perfiles, identificar dificultades, identificar carencias y fortalezas de los estudiantes? La siguiente, por favor. Muy bien. Y entonces, frente a estas condiciones de un ambiente institucional en el cual los estudiantes y los profesores se ven en el día a día involucrados en sus tareas de formación, de desarrollar el conocimiento de cada disciplina, de cada materia, de repente perdemos de vista, por estar en el día a día, ¿no? El derecho constitucional al bachillerato. No cabe duda que este es un gran logro de la educación a nivel nacional, ¿no? Es un gran logro formalmente hablando. Es un principio que, digamos, coloca a México en el panorama internacional como un país que justamente le otorga un derecho a los jóvenes de edad entre 15 y 18 a una educación de bachillerato obligatoria, ¿no? Como sucede en gran parte de los países en desarrollo o en vías de desarrollo, ¿no? Y que entonces, en el caso de nosotros, de repente vemos demasiado lejos estos principios normativos, ¿no? De repente asumimos que con quienes trabajamos en una aula, en un grupo escolar, pues son los estudiantes que tenemos inscritos en la lista de grupo, por ejemplo, y que entonces este principio de obligatoriedad de repente pasa por alto. No es que no estemos conscientes de él, sino que pasa por alto de nuestra dimensión docente inmediata y que trabajamos con los estudiantes que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Trabajamos con los estudiantes que están inscritos en la lista de grupo, ¿no? Y que damos por hecho, a veces, de que si no se presentaron, si no llegaron, ¿no? Desafortunadamente no tendrán, por ejemplo, derecho a una calificación. Suele haber estos requisitos formales en las instituciones educativas y que entonces el derecho constitucional puede pasar por alto, ¿no? Y lo sabemos en términos de la matrícula a nivel medio superior, que este derecho constitucional está muy lejos de cumplirse hasta la fecha, ¿no? Pues México tiene una brecha muy importante por cubrir en términos de la cobertura educativa para la media superior. Eso lo sabemos de entrada, y que entonces sabemos que los estudiantes que llegan al bachillerato, pues, ya llegan con condiciones predeterminadas por la sociedad misma, ¿no? Por el sistema educativo mismo, ¿no? Que por un lado hay estas condiciones de selección al ingreso. Ustedes saben las grandes cantidades, los miles, los cientos de miles de estudiantes que solicitan el ingreso al bachillerato y que finalmente se aplica este filtro selectivo, ¿no? Por un lado. Los diagnósticos con dificultades académicas sabemos que existen en las instituciones educativas, lo digo en el caso de la UNAM, del bachillerato del CCH. Hay diagnósticos al primer ingreso, hay diagnósticos al desarrollo intermedio de la formación, inclusive hay diagnósticos de egreso, ¿no? Es muy importante estos bancos de información, estos bancos de exámenes y de resultados, pero lo otro es que podamos implementar políticas que nos lleven a la práctica, ¿no? A la corrección de estas dificultades académicas en el tiempo del semestre escolar. No que ya pasó un año o pasaron 2 años y apenas comenzamos a revisar los diagnósticos de 1 o 2 generaciones anteriores. Por ejemplo, el abandono prematuro de las clases, hemos visto que
se ha vuelto una constante, ¿no? Hay un porcentaje de abandono muy claro, lo vamos a ver a continuación, ¿no? Más aún con la pandemia, ustedes seguramente también pasaron por esta experiencia. Durante la pandemia también se redujo sustancialmente la asistencia de los estudiantes a las clases en línea. En los últimos tiempos que ha habido situaciones de cierre o de suspensión de actividades académicas en los planteles universitarios, en los planteles de bachillerato, y que se pasa a las actividades en línea, también vuelve a aparecer el fenómeno de los estudiantes que no se conectan, que no se reportan y que no se comunican. Y que si normalmente había un porcentaje de entre el 10 y entre el 15 y el 20%, imagínense ustedes ahora cuando se pasa a situaciones de trabajo en línea, como cuando la pandemia. La alta reprobación en materias difíciles, eso sigue siendo una constante, ¿no? Hace falta revisar las didácticas, hace falta revisar el trabajo de los materiales para las asignaturas, porque la reprobación sigue siendo una constante en materias difíciles. Por supuesto, la baja acreditación. En el bachillerato hay una acreditación regular, pero esta va disminuyendo paulatinamente a lo largo de los ciclos escolares, y que el egreso, entonces, sí, digamos, de alguna forma, plantea estas interrogantes de si el egreso, en términos cualitativos, se cumple formalmente, ¿no? Con los objetivos del bachillerato. Y, por supuesto, hay un perfil heterogéneo y disperso en términos de la formación de los estudiantes, ¿no? No hay todavía políticas de una formación más o menos generalizada, clara, pertinente, ¿no? Sino que sigue habiendo todavía muchísimos huecos, muchísimos vacíos, unos salen mejor preparados que otros, unos logran un nivel de conocimientos que no logra la mayoría, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están estos principios que creo que todos los hemos visto, los hemos revisado, de inclusión, equidad y participación en el aprendizaje. Son principios que no podemos perder de vista, son principios que nos involucra de manera decidida hoy en día los bachilleratos del país y de la Ciudad de México, por supuesto, donde se supone que la inclusión no es solo un acceso, o sea, no es solo que porque ya ingresaron al bachillerato quiere decir que entonces ya, ¿no? Ya lo hicieron los estudiantes. Pues no, apenas ahí empieza el proceso, ¿no? Es decir, desde las instituciones, desde las autoridades, los funcionarios, los profesores, los equipos de trabajo en las instituciones, necesitamos, digamos, asumir este compromiso de que implica no solo que estén presentes todas y todos los estudiantes en un grupo, sino garantizar. O sea, no solo es acceso, sino también garantizar una educación de calidad y articular acciones para que los estudiantes se apropien de lo que sucede en el ambiente escolar. Es decir, que los estudiantes se sientan motivados y estimulados a que en ese ambiente escolar ellos son el asunto fundamental, ¿no? De la atención educativa. Equidad, por supuesto, esto se ha visto, somos un país tremendamente desigual, ¿no? Regiones del país, sobre todo campesinas e indígenas, que el acceso educativo es absolutamente limitado. Si no sales de tu comunidad, no vas a progresar en la trayectoria educativa, ¿no? Muchísimos jóvenes salen de sus comunidades. Sí sabemos que hay en las comunidades indígenas, ahora hay telesecundarias, inclusive hay telebachillerato, ¿no? De todas formas, la formación sigue siendo limitada, los apoyos siguen siendo limitados, por supuesto, y son muchas veces este tipo de comunidades, las más alejadas del país, las que necesitan el refuerzo de la equidad permanentemente. Y la participación, por supuesto, damos por hecho, se establece de repente como un eslogan que los alumnos participen en el proceso de aprendizaje, pero se ha un poco desdibujado también este asunto, se ha entendido que participar es alzar la mano, o que participar es estar presente, o que participar es contestar, por ejemplo, con un monosílabo, ¿no? O con una frase corta, una solicitud o una pregunta del profesor. Bueno, eso es parte de, pero participar es que los estudiantes se sientan incluidos, se sientan escuchados, tengan espacios y tiempos para decir las cosas, ¿no? Sabemos que no es fácil porque tenemos horarios ajustados, horarios programados, ¿no? Para diferentes asignaturas y disciplinas, pero cuando hablamos de participación quiere decir que los estudiantes
en ese espacio escolar, en ese tiempo escolar, encuentren justamente alguien que los escuche, alguien que los atienda y alguien que verifique o que se dé cuenta de que efectivamente están participando de lo que están leyendo, de lo que están investigando, ¿no? Y de que lo saben presentar con ideas claras. La siguiente, por favor. Muy bien, bueno, acciones colectivas y la disrupción de la norma fundamentalmente se refiere a que las instituciones educativas, como dicen algunos autores de la sociología, de la organización institucional, pues pasan por procesos de ajuste, ¿no? Por procesos de crisis o por procesos de readaptación, ¿no? A sus objetivos educativos, y que esto ocurre en cualquier institución educativa, ¿no? Prácticamente, digamos, ninguna se escapa de que tuvo momentos de coyuntura, momentos de crisis, momentos de recuperación, por supuesto, y que los docentes, evidentemente, nos vemos involucrados en este tipo de desarrollo de las instituciones, ¿no? De todas formas, aquí los docentes también realizan una interpretación de este quehacer educativo, una reinterpretación de los momentos de equilibrio, los momentos de crisis o los momentos de ruptura, así es, tanto por influencias externas e internas. Pero, de todas formas, es importante que la docencia encuentre espacios de reflexión, justamente de estos momentos de crisis, de estos momentos de ruptura, porque si no hay espacios de reflexión, entonces no hay momento, no hay ocasión para que los docentes participen, reflexionen y hagan propuestas de acción para que las instituciones reencuentren el camino en términos de alcanzar los objetivos de formación en el bachillerato. Y ocurren procesos como los hemos visto, yo no estoy, ustedes los han visto, procesos de fragmentación, procesos de distanciamiento, procesos de separación, ¿no? Entre cuerpos docentes, entre disciplinas, entre áreas de conocimiento, que de alguna manera afecta el desarrollo de las clases y afecta la formación de los estudiantes. Cuando un profesor se separa, se aísla, por ejemplo, ocurre en bachilleratos numerosos, en bachilleratos grandes, un profesor que se aísla prácticamente, no se sabe de su docencia, no se sabe de sus inquietudes, no se sabe de sus preocupaciones, no hay momentos para compartirlas y esto sí afecta fuertemente el desarrollo docente, al grado de que muchas veces los profesores terminan por jubilarse y prácticamente no quedó ninguna huella de ellos, ¿no? O de ellas, en términos de sus experiencias, de sus resultados, de sus logros, ¿no? Se hacen ceremonias de premiación o de jubilación, pero la documentación sobre los registros que este profesor dejó como, podemos decirlo así, ¿no? Como historial o como legado, es a veces desconocido, así es. Y que entonces muchas veces se forman estos proyectos, estas rutas de trabajo en las instituciones, pero a veces con objetivos totalmente distintos, ¿no? A veces son personales, a veces son gremiales, ¿no? Hay también objetivos académicos, por supuesto, pero que se contraponen con frecuencia y entonces esto provoca que pasen a segundo término el alcance de la formación de los estudiantes. A veces la formación de los estudiantes no es la prioridad, sino la prioridad es estar, por ejemplo, bien con el sindicato, la prioridad es que las cosas estén tranquilas, ¿no? La prioridad es que los alumnos no participen, la prioridad es que los docentes hagan su trabajo normalmente y punto y aparte. Entonces, se pierde de vista o pasa a segundo plano el logro de la formación de los estudiantes. Esto se le llama la disrupción de la norma, bueno, que tiene que ver con algún principio sociológico, por ejemplo, de la sociología de Durkheim, por ejemplo, ¿no? La siguiente, por favor. Muy bien. Y como les comentaba, es muy importante que en este contexto donde a veces predomina la masificación, el anonimato, la fragmentación del trabajo, ¿no? Es muy importante acercarse, comunicarse, de tal suerte que encontremos intereses comunes, ¿no? Se supone que tenemos un interés común en el bachillerato del país, pero a veces ese interés común no es compartido, no es aceptado, inclusive es rechazado, ¿no? Por otros motivos personales, gremiales, etcétera, y que entonces sí necesitamos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, ¿no? Encontrar momentos de comunicación, encontrar momentos de que, aunque el otro sea diferente a mí,
tenemos muchas similitudes, ¿no? En principio como personas, en principio como personas con humanidad, ¿no? Personas que reaccionamos a las cosas, personas que tenemos diferentes interpretaciones de las cosas. Sí es importante que nos acerquemos, que nos aproximemos, porque vamos a cambiar también nosotros mismos. Mientras no nos acerquemos al otro o a la otra, no nos vamos a dar cuenta de qué cambios pueden ser susceptibles de desarrollar en lo personal y en lo colectivo, así es, ¿no? Entonces, apelo a este principio antropológico de la alteridad para que lo tomemos en cuenta y que el otro vale, ¿no? El otro cuenta, el otro sí es digno de ser escuchado o digna de ser escuchada, de tal suerte que en ese espacio de comunicación encontremos dispositivos para lograr que los estudiantes, que todos nos sintamos incluidos en el quehacer educativo y que las diferencias existen, por supuesto, pero que las diferencias no sea una negación, sino sea un complemento, ¿no? Un camino para la comunicación entre pares y un camino para el aprendizaje compartido. Una de las cosas que estaba yo pensando que están a punto de jubilarse, utilizando esta metáfora, es la docencia de pares, por ejemplo. La docencia entre pares quiere decir esta docencia en donde se comparten experiencias de formación, experiencias de clase, experiencias de aplicación de conocimientos, ¿no? Entre profesores de una materia o del mismo semestre, ¿no? Donde, por ejemplo, se observan las clases de un maestro experto o se observan las clases del maestro modelo, por ejemplo, ¿no? Y se comparten, digamos, de buena fe, se comparten las dificultades, se comparten los resultados, los materiales, ¿no? Las formas de trabajo con los estudiantes, y creo que esto se ha perdido fuertemente en México, ¿no? La docencia de pares, que es altamente recomendable, ¿no? En muchos otros países se les llama esto de las prácticas compartidas, ¿no? O las prácticas eficaces, por ejemplo, ¿no? Y esto ayudaría muchísimo, por ejemplo, para la formación de cuadros docentes, ayudaría muchísimo para la formación de nuevos maestros, ¿no? A veces un maestro nuevo llega y lo único que le entregan es el programa de la asignatura, ¿no? Y su horario de grupo, por ejemplo. Entonces, aquí el asunto de la aceptación y la comunicación con el otro, pues implica acercarnos, ¿no? Implica acercarnos a la diversidad de personas, a la diversidad de intereses, de tal suerte que encontremos un rumbo en común en la educación del bachillerato. La siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, en la relación medios-fines vale la pena rescatarla, no perderla de vista, porque nos va a permitir, ¿no? No distraernos de la labor educativa y pensar que todo es un fin en sí mismo, sino que más bien la docencia, la tutoría, el desarrollo de las clases, los diagnósticos, la información sobre los estudiantes, la información sobre su trayectoria escolar, la actualización de programas, ¿no? Debe entenderse como medios para alcanzar los propósitos de formación, los propósitos de aprendizaje, los famosos aprendizajes esperados, aprendizajes relevantes o las habilidades genéricas, habilidades transversales. Eh, Todo lo demás son medios, los medios de que dispone una escuela, programas, materiales, recursos educativos, ¿no? Información, diagnósticos, tendrían que estar articulados en función de los fines de formación, ¿no? En función de los aprendizajes que queremos alcanzar o desarrollar en los estudiantes. Pero resulta que no es necesariamente así, sino que, por ejemplo, la actualización se entiende como un fin en sí mismo y se abren sucesivamente programas de actualización en las instituciones y entonces se abren cursos, líneas de formación por aquí y por allá, y un maestro escoge de una cosa y de la otra y finalmente termina haciendo una especie de combinación de cursos y de líneas de formación que al final uno se pregunta en qué, por ejemplo, en qué información de diagnóstico se apoyan esos programas de formación. ¿Qué diagnósticos se tienen sobre los estudiantes o qué diagnósticos se tienen sobre la docencia? Justamente para entonces ahora sí plantear programas de formación docente que estén apegados a la realidad. Así es. La siguiente, por favor. Bueno, ya para entrar a la parte fuerte de esta presentación, que tiene que ver con
con qué recursos pueden fortalecer la tarea docente, pues yo me atrevo a presentarles un esquema relativamente básico, pero muy interesante, que puede contribuir a que veamos la docencia de otra manera, ¿no? A que veamos la docencia como un ejercicio compartido, un ejercicio de comunicación, un ejercicio de diagnóstico, como ustedes dijeron, un ejercicio de retroalimentación. Así es. Entonces, que podamos, por ejemplo, plantear al inicio, durante y al final de los cursos algunos procesos de desarrollo en particular, que de alguna manera sí impacten con cierta presencialidad, con cierta visibilidad en el trabajo docente, en el trabajo del día a día con los estudiantes de grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los acuerdos mínimos, ¿no? Entre profesores del mismo grupo, por ejemplo, la comunicación transversal, ¿no? La detección de estudiantes en riesgo, el reforzar los conocimientos y habilidades indispensables de los estudiantes. Aquí, por ejemplo, apoyarnos en asesoría, apoyarnos en un profesor asesor, apoyarnos en materiales que compartamos con otros profesores para reforzar determinados conocimientos. Creo que al inicio del ciclo escolar se pueden emprender ciertas acciones que contribuyan a que entonces sí revaloremos la tarea docente, ¿no? Le demos una mayor dignidad a la tarea docente en términos de que todos estos instrumentos nos van a servir para decir al final del ciclo si los estudiantes avanzaron o no en sus conocimientos, ¿no? Y habilidades. Durante el proceso de desarrollo de las clases es muy importante el trabajo, el seguimiento, ¿no? Y la retroalimentación del trabajo estudiantil, lo que ustedes decían, por ejemplo, ¿no? La lectura en voz alta, ¿no? La lectura, como se dice hoy, la lectura inferencial, por ejemplo, ¿no? Que los alumnos sepan plantearles preguntas a una lectura, que no lean literalmente, sino que le hagan preguntas a la lectura, le hagan preguntas, como dicen ahora, detonadoras, donde ellos puedan ir identificando la estructura de un texto, donde puedan identificar quién habla, de qué está hablando, con qué evidencia, en qué fuente se apoya este texto, ¿no? Y que entonces sean lecturas mucho más dirigidas, lecturas donde los alumnos realmente se den cuenta de que están aprendiendo algo. Y por supuesto, bajo la asesoría, bajo la conducción del profesor, ¿no? Por ejemplo, esto que decíamos de entrevistarlos, para que les platiquen lo que leyeron, ¿no? A veces hace falta que hablen en voz alta para que expliquen lo que leyeron, ¿no? Así es. Y un seguimiento a través de la asesoría, un seguimiento a través de los programas de atención integral, un seguimiento a través del acompañamiento, es muy importante. Si no hay un proceso de acompañamiento en la escuela, muy difícil vamos a detectar a los alumnos que se rezagan o a los alumnos que abandonan las clases. Sin acompañamiento no va a haber inclusión, por ejemplo. Sin acompañamiento no va a haber egreso, un egreso de calidad. Así es, ¿no? Por supuesto, la evaluación de lo aprendido, ¿no? Creo que es importante no perder de vista que los estudiantes necesitan saber a dónde llegar, ¿no? Con qué conocimientos llegaron al final o qué habilidades sí lograron superar de lo que sabían al principio, ¿no? Creo que es muy importante, porque todos como docentes lo sabemos, ¿no? Que necesitamos que los estudiantes efectivamente se den cuenta de en dónde se encuentra el punto de su nivel de desarrollo, ¿no? Cognitivo, por así decirlo. La siguiente, por favor. Bueno, hablábamos de los tiempos, de la necesidad de los tiempos en las clases, la necesidad de las pausas, ¿no? A veces de decir, a ver, ¿qué hicieron? Vamos a revisarlo, vamos a leerlo, etcétera. No siempre es fácil, pero este es un asunto, como dice esta frase de una pedagoga española, que acabo recientemente de encontrar, pues, de Sonia Díez. El aprendizaje necesita tiempo y espacios para escucharse, entenderse e integrarse a conocimientos vinculados con la realidad de los estudiantes, dice Sonia Díez, donde el currículo se adapte a las personas y no las personas al currículo. Los sistemas más avanzados ya integran el aprendizaje por proyectos, los itinerarios de desarrollo personal y la conexión con los intereses vitales del alumnado, ¿no? Algo que es fundamental, no perder de vista donde las escuelas tienen que poner el acento justamente en la necesidad de redefinir los tiempos,
los espacios y el propósito de enseñar para devolverle sentido a la experiencia educativa, ¿no? Que la experiencia educativa no solo sea estar ahí y pasar lista, ¿no? Sino que la experiencia educativa sea que todos cuentan, que todos se llevaron algo de esa clase, que todos leyeron, que todos investigaron, ¿no? Y que todos sacaron provecho con algún resultado por escrito, con una presentación en infografía, con una presentación en voz alta, ¿no? Con un trabajo personal o en equipo, pero que los alumnos se dan cuenta de que no fue lo mismo ayer que hoy, ¿no? Y que allí el profesor fue fundamental para propiciar ese cambio, así es, ese cambio de perspectiva, ese cambio de percepción del ayer y el ahora. La siguiente, por favor. Bueno, ya para terminar, está este asunto de las trayectorias escolares discontinuas, que creo que ustedes lo conocen, ¿no? El bachillerato tiene una particularidad muy marcada en términos del ingreso, ingresan, bueno, bajo el filtro selectivo del sistema escolar, ingresan cientos de miles, pero a la mitad del ciclo aumenta la irregularidad, y al final el egreso está permeado por una minoría de estudiantes que son los que egresan, ¿no? Por supuesto que los alumnos siguen egresando en el cuarto o el quinto año de bachillerato, pero ya con menos posibilidades de alcanzar un lugar en las licenciaturas de su preferencia, por ejemplo, ¿no? Así es. Ustedes han visto estas cifras, las conocen, donde hay ya de entrada una reducción del tamaño de los grupos, por situaciones que a veces escapan al control de los maestros, ¿no? Escapan a nuestro control, el hecho de que no sabemos dónde están esos alumnos, ¿no? ¿Dónde están? ¿Dónde se quedaron? ¿Por qué no llegan a la escuela? ¿O por qué no ingresan a las clases? Y por eso necesitamos estos dispositivos de atención integral, estos apoyos paralelos y articulados con la docencia. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está una serie de acciones que necesitamos tenerlas articuladas, coordinadas, con muy buena comunicación entre las partes, desde la docencia, desde los programas de atención integral, ¿no? Por supuesto, desde las direcciones de las escuelas. Se ha dicho siempre que un director es líder, ¿no? El famoso líder de las escuelas es un director que es visible, que está presente, que participa, que congrega, ¿no? Que aglutina, que invita, ¿no? Que no discrimina, que no hace a un lado, sino que esta figura central de un director, de un líder académico, es importantísima. Bueno, hasta de un líder de materia, ¿no? De un líder de asignatura, es importantísima para generar este cambio. Una serie de acciones, ¿no? Para reforzar la tarea docente, un espacio digno y asequibles, la comunicación transversal con profesores del mismo semestre, a través de reuniones presenciales, los acuerdos mínimos para el trabajo en clase, materiales de apoyo disponibles y actualizados, ¿no? Ajustes en los aprendizajes de acuerdo al diagnóstico, atención a los programas de apoyo al grupo completo, ¿no? Hablando de la inclusión, generar un ambiente de respeto y tolerancia con garantías de seguridad en el entorno. Así es. La siguiente, por favor. Muchas gracias, sí. Y en una segunda parte también, cómo estas tareas durante el desarrollo de las clases deben ir integradas, ¿no? El diagnóstico debe estar paralelo al ejercicio de la docencia. La docencia tiene que estar en forma paralela a lo que los alumnos van haciendo, ¿no? Los alumnos lo que van haciendo tienen que ir integrando las cosas, tienen que ir entendiéndolas y buscando que aparezca un cambio en lo que van entendiendo de lo que sucede en un salón de clase, ¿no? Por supuesto, con los apoyos integrales de tutoría, asesoría, apoyo psicopedagógico, tienen que estar permanentemente presentes para reforzar los aprendizajes de las clases, ¿no? Es una gestión muy importante de parte de todos y es justamente para que el maestro vea que su labor no es solo de él o de ella, sino que necesita la corresponsabilidad del entorno escolar, la corresponsabilidad de la dirección de la escuela y, por supuesto, de los líderes académicos. Y bueno, aquí hay una serie de metas, que son como metas de formación, que es importante no perderlas de vista, ¿no? Donde los alumnos, como decía
Gabriela de la Cruz, una investigadora de la UNAM. Los alumnos necesitan engancharse con el trabajo de las asignaturas, ¿no? Necesitan sentir que el trabajo de las asignaturas es importante, es relevante, les va a servir de mucho, ¿no? Y que cambien esa percepción que tienen, por ejemplo, respecto de ciertos conocimientos difíciles, ¿no? Que si las matemáticas, que si la física, o que si la historia, o el hecho de escribir, ¿no? Sino que cambie su percepción desde el momento en que nosotros buscamos la manera de que se enganchen con el trabajo académico, ¿no? Por supuesto, es muy importante desarrollar estas fortalezas en términos de la autoestima, la autonomía intelectual, la responsabilidad social, así es, ¿no? Y que efectivamente podamos garantizar que conforme avanzan en los semestres van aprendiendo las cosas, ¿no? Así es, que no se trata de que avancen sin aprender, sino que avancen aprendiendo los conocimientos y las habilidades de las asignaturas y de los cursos. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, y por último, solo una reflexión final, donde la articulación de estas acciones, el seguimiento, la comunicación transversal, la gestión académica y la gestión directiva, todo esto concluye a que entonces no perdamos de vista los objetivos de formación, ¿no? Los aprendizajes, los propósitos de cada materia y de cada asignatura tienen que estar, digamos, enfrente de nosotros, no perderlos de vista y que no se conviertan todas estas acciones y medidas solo en fines en sí mismos, sino que sean medios para alcanzar la formación de los estudiantes, ¿no? Y que, como dice Anton Chekhov, puede que no tenga victorias notables, pero puedo sorprenderte con las derrotas a las que logré sobrevivir, ¿no? Es decir, a estas alturas del partido no podemos darnos por vencidos ni estar conformes con lo obtenido, ¿no? A pesar de que sean más derrotas que victorias, ¿no? Hay que decirlo de forma eufemística, que quienes trabajamos en la docencia en la media superior, evidentemente tenemos que seguir dando la batalla, ¿no? Hay tareas y actividades que nos enriquecen muchísimo con la docencia, desde la docencia y para la docencia, a la vez que hay cosas que nos roban, nos quitan por el tiempo dedicado, la soledad, la incomunicación con los demás, o los proyectos frustrados, ¿no? Tiene varias caras la docencia, en términos de satisfacciones, pero también en términos de frustraciones, cuando vemos que las cosas no resultan como las esperábamos. Y algunas preguntas, ¿no? ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer a los estudiantes del día de hoy? ¿Estamos conformes con lo realizado hasta ahora? ¿De qué manera incluir a todas y todos en el sentido de pertenencia al bachillerato? ¿Qué acciones contribuyen al desarrollo de ambientes escolares seguros, sanos e inclusivos, ¿no? Finalmente, las escuelas son de las instituciones sociales donde los cambios ocurren lentamente y las metas de formación se desvanecen al término. Es importante adaptarse a los cambios de paradigma, lo cual implica redireccionar las acciones educativas en función de metas que sean alcanzadas, ¿no? Y que realmente impacten en la formación de los estudiantes en su salud mental, tanto integral como académica. Y que siempre estemos dirigidos a actuar desde el presente, ¿no? Yo creo que el presente, no porque caigamos en el presentismo, no es lo mismo, sino que actuar en el presente implica dejar huella hoy, ¿no? Implica dejar hoy proyectos realizables, proyectos alcanzables, que hoy alcancemos a ver en una generación, por ejemplo, alcancemos a ver sus resultados. Sabemos que hay estas agendas educativas de 2030, 2050, etcétera, pero que entonces, mirando hacia allá, lo hagamos desde ahora. Y la última, bueno, algunas referencias, y muchas gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues pasamos a la ronda de preguntas. ¿Alguien que quiera comentar algo? ¿Preguntar? Bueno, lo que se animan los compañeros. Profesor, yo quiero hacerte la misma pregunta que nos hiciste a nosotros. ¿Qué observas tú que hemos dejado de hacer los profesores modernos, actuales? ¿Qué hemos dejado de hacer, Miguel? Sí, exactamente.
Bueno, si quieres dejar de compartir primero. Sí. Sí, Miguel, gracias. Pues lo decíamos al principio, ¿no? Por ejemplo, decíamos el trabajo colegiado, la actualización docente conforme a un diagnóstico de la docencia y de los estudiantes, por ejemplo, ¿no? La docencia de pares, la docencia con base en la observación de clase, por ejemplo, la comunicación con los alumnos más atrasados, por ejemplo, ¿no? Prácticamente las escuelas desconocen quiénes son los alumnos más atrasados de sus grupos y de sus aulas. La comunicación con padres de familia, por ejemplo. Hay muchas cosas que hemos dejado de hacer y como decía yo, ya están en proceso de jubilación, ¿no? Es muy difícil que las escuelas recuperen muchos de estos procesos si no hay un recambio, si no hay si las acciones no se redirigen a que primero sean medios, ¿no? Todos estos recursos educativos, docentes, estudiantiles, la atención integral, los materiales, la formación docente, tenemos que pensar que son medios en primer lugar y tenemos que poner por delante la formación de los estudiantes. ¿Qué necesitan aprender? ¿Qué necesitan mejorar? ¿Qué necesitan hacer para ser mejores personas, mejores estudiantes, ¿no? ¿Qué necesitan para enfrentarse al entorno, ¿no? ¿Qué necesitan aprender para resolver problemas, ¿no? Para saber comunicar sus resultados, ¿no? Entonces, si no planteamos estas preguntas por delante, todo lo que hagamos puede resultar infructuoso, ¿no? Porque estamos pensando que estos medios son fines en sí mismos. Y sí, hemos dejado muchas cosas de hacer, pero sí tenemos que, digamos, recuperar, tomando esa famosísima frase de la literatura, recuperar el tiempo perdido y engancharnos nuevamente con el proceso educativo. Así es. Bien, comenta Ulises que más allá de la actualización en cada disciplina que cada docente debe tener, ¿cuáles son las áreas o temas en las que debería haber actualización docente? Ay, Miguel, qué pregunta tan difícil. Yo no tengo la respuesta correcta, pero sí hay varias áreas de oportunidad que desde la formación docente necesitamos redireccionar. Por ejemplo, decía yo los diagnósticos, que la formación docente tiene que ubicarse o diseñarse a partir de un diagnóstico de los estudiantes, ¿no? A partir de sus carencias formativas, tanto en conocimientos como en habilidades, ¿no? Hablamos mucho de estas cosas como autonomía intelectual, pensamiento crítico, toma de decisiones, trabajo colaborativo, pero no le damos sustancia, no le damos contenido a todos estos grandes principios educativos, ¿no? Yo creo que si les preguntamos a los alumnos qué entienden por cada una de estas cosas, ahí vamos a encontrar razones suficientes para diseñar programas de actualización docente. Y que entonces, como se dice, ¿no? Si pongamos el dedo en la llaga, porque si no hacemos esto, nuestros programas de actualización van a seguir siempre bordando por encima de lo que realmente necesitamos hacer. Esa es una. Otro, por ejemplo, es la docencia de pares. Necesitamos regresar o encauzar la docencia de pares o esto que se llama las mejores prácticas, ¿no? La UNESCO habla de las mejores prácticas y solo se consiguen si observamos lo que hacen los profesores expertos o los profesores modelo, ¿no? Porque si no tenemos un comparativo o si no tenemos un parámetro, muy difícilmente vamos a saber si nuestra docencia es mejor que otra, ¿no? O si nuestra docencia está bien encaminada hacia el logro de determinados objetivos. Yo creo que la docencia de pares o las mejores prácticas ayuda muchísimo a que un maestro, por ejemplo, un maestro nuevo o un maestro que se está formando, a partir de estos modelos, de estos ejemplos, ¿no? Seguramente cambiaría notablemente su percepción sobre la docencia y, por supuesto, su desarrollo. A veces las grabaciones sirven, a veces ver grabaciones de clase, observación de clase, nos puede permitir justamente reordenar, reorganizar las cosas y llevarlas a cabo de otra manera. Esa podría ser otra vía. Otra vía de formación tiene que ver también con estos principios, ¿no? Que se mencionan continuamente sobre
pensamiento crítico, autonomía intelectual, trabajo colaborativo, toma de decisiones. Yo creo que si diseñamos un programa de formación en donde encontremos metodologías activas, por ejemplo, donde los alumnos, o diseñemos metodologías activas, donde los alumnos participen de lo que están aprendiendo, ahí vamos a encontrar diferencias. Esto que decían ustedes de la lectura presencial, o lo que yo hago como es la lectura inferencial, o la lectura en voz alta, o entrevistarlos acerca de lo que leyeron o investigaron, me parece que ahí estamos entrando un principio de cambio. Pero ese principio de cambio tenemos que multiplicarlo con los demás docentes. Si yo planteo la lectura presencial o la lectura inferencial con los estudiantes sobre una temática, por ejemplo, de historia o de cualquier disciplina, si solo la hago yo, no tendrá ningún efecto en los estudiantes. Necesitamos que tenga un efecto multiplicador cuando la formación es colegiada. Esa podría ser otra propuesta. Una formación colegiada, aunque seamos profesores de diferentes materias o disciplinas, así es. En estos principios formativos, por ejemplo, como la escritura y la lectura, así es. O, por ejemplo, la resolución de problemas. Si compartimos la resolución de problemas en física, en matemáticas, en biología o en historia, igual en ciencias sociales hay la necesidad de investigar un problema. Si compartimos estas metodologías con los matices de cada una, seguramente habrá un principio de cambio, porque entonces ya veremos las cosas de otra manera. Esa podría ser otra. Son por el momento las que se me ocurren, Miguel. Muy bien. Bien, bueno, doctor, pues creo que no sé si alguien más quiere comentar algo. Parece que no. Bueno, solamente pues invitarlo, doctor, a que también no nos aislemos, a que podamos trabajar como instituciones también, UNAM y EMS, si usted está de acuerdo. También podemos compartir experiencias, materiales, formas de trabajar, tutoría, asesoría, que también aquí tenemos nuestros propios matices. Podemos mencionar qué hacemos, nuestros resultados. Y bueno, pues ojalá y en algún momento dado podamos tener esa colaboración. Y no me resta más que agradecerle mucho por este trabajo que hizo. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes, a los profesores aquí presentes que tuvieron el tiempo de escuchar esta presentación. Con todo gusto, seguimos en contacto y muchísimas gracias por la invitación. No, de qué, doctor.